Buen día, les saluda el profesor Porfirio Ochoa del Instituto Tecnológico San Pedrano. La clase de hoy es para conocer cuáles son las reglas básicas para nombrar compuestos químicos inorgánicos de manera rápida y sencilla. Vamos a comenzar entonces. Antes de ir a lo que es la nomenclatura, vamos a recordar algunos conceptos, como ser el concepto de fórmula química. Recordemos que la fórmula química es la representación por medio de símbolos de los componentes de una molécula o sustancia. Esta fórmula contiene, aparte de los símbolos de los elementos que forman el compuesto, también la proporción en la que estos se encuentran dentro del compuesto. Un compuesto químico está formado entonces por la unión de átomos de elementos químicos diferentes y dependiendo del enlace que hay entre los átomos podemos nombrar de manera diferente cada compuesto químico. Cuando se unen átomos de elementos metálicos con elementos no metálicos, lo hacen por medio de un enlace iónico, es decir, que hay transferencia de electrones. Metal más no metal es un enlace iónico y quiere decir que los elementos que lo han formado, uno de ellos, por lo general el metal, va a perder electrones y el no metal los va a ganar, formando entonces lo que conocemos como iones. Podemos también entonces ahora recordar qué es un ion. Un ion es un átomo de un elemento neutro que ha perdido o ganado electrones, como dije anteriormente. Pueden encontrarse iones monoatómicos. Monoatómicos significa que están formados por un solo átomo y pueden ser estos positivos o negativos. Pero también podemos encontrar iones poliatómicos. ¿Qué significa poli? Varios. Están formados por varios átomos. Como el ejemplo que tenemos aquí, este es un ion, no es un compuesto, porque los compuestos son eléctricamente neutros. Pero este ion que tenemos aquí es por tal razón un ion por tener una carga eléctrica. Si el átomo pierde electrones, se convierte en un ion positivo o también llamado catión. Ejemplos aquí de cationes monoatómicos, es decir, están formados por un solo elemento. Y aquí un catión poliatómico porque está formado por varios átomos de diferentes elementos. Ahora, si el átomo gana electrones, se convertirá entonces en un ion negativo llamado anión. Quiere decir que va a tener carga negativa. Por ejemplo, en este caso, el ion que aparece aquí, que se llama ion sulfuro. Luego tenemos el ion fosfuro y el ion fosfito. Este es un ion poliatómico y es negativo, o sea que pertenece a los aniones. Por lo común, los elementos metálicos forman iones positivos, pues pierden electrones, y eso lo hacen para conseguir estabilidad y cumplir la regla del octeto, mientras que los elementos no metálicos forman iones negativos. Entonces, esto es importante recordar, los átomos cuando se unen van a tender a perder o ganar electrones para cumplir la regla del octeto, es decir, la estabilidad que van a conseguir teniendo 8 electrones en su último nivel de energía. Los que pierden electrones se convierten entonces en positivos y los que ganan electrones se convierten en negativos, como ya habíamos mencionado anteriormente. En los cationes más comunes, pues tenemos aquí una lista bastante grande. Estos son cationes, es decir, iones que han perdido cierta cantidad de electrones. ¿Y cómo vamos a saber cuántos electrones pierden? Por el número de oxidación que aparece en la parte superior del símbolo del elemento. Y el nombre, pues el nombre es sin ninguna variación igual al nombre que aparece en la tabla periódica. Y aquí tenemos entonces una lista que es importante reconocerla o es importante tenerla a mano al momento de nombrar compuestos químicos. Vamos a ver también que esos que acabamos de ver son elementos que son metálicos y que tienen un solo número de oxidación, pero habrán algunos que el número de oxidación es variable, es decir, tienen más de un número de oxidación. Y aquí tenemos una lista de algunos elementos que tienen más de un número de oxidación. Por ejemplo, el cobre, que tiene dos números de oxidación,
Uno es más 1 y el otro es más 2. Existen formas para poderlos nombrar. Hay una forma tradicional y también está la nomenclatura stock, que más adelante vamos a ver en qué consiste más a profundidad. En el caso de la nomenclatura tradicional, utiliza la raíz del nombre en latín más la terminación oso para aquellos iones que usan un número de oxidación más pequeño. Y el que tiene un número de oxidación mayor utiliza la raíz siempre del nombre en latín más la terminación ico. Por lo tanto, para el cobre que tiene más 1 es cuproso, y para el que tiene, cuando usa la valencia 2, entonces es cúprico. Mayor cúprico, menor cuproso. En la nomenclatura stock es un poco más fácil porque se utiliza el nombre del elemento metálico y entre paréntesis el número de oxidación en romano. Por ejemplo, el cobre aquí que está utilizando un número de oxidación más 1, entonces en romano y entre paréntesis se coloca el 1. Y para el cobre, cuando usa el número de oxidación más 2, nombre de cobre y el número de oxidación en romanos y entre paréntesis. Otro ejemplo es en el caso del hierro, cuyos números de oxidación son más 2 y más 3. Si usa el número de oxidación más 2, que es el menor, sería oso la terminación, por lo tanto será ferroso. La raíz latina más la terminación oso, ¿verdad? Y en el caso de el número de oxidación más 3, la raíz latina del nombre, que sería férrico, y la terminación para el mayor, que es férrico. En la nomenclatura stock, el nombre del elemento y los números de oxidación, dependiendo de cuál usa, entre paréntesis y en números romanos. Así, hay otros aquí como el plomo y el estaño. Los aniones monoatómicos más comunes que tenemos, ahora ya estamos hablando de los que tienen número de oxidación negativo. Estos tienen una característica, que el nombre sí va a variar. ¿Por qué? Porque llevan la terminación uro o ido. En este caso, el que lleva la terminación ido es el oxígeno, ¿verdad? Entonces se nombra como óxido. El resto van a tener la raíz del nombre y la terminación uro. Por ejemplo, el flúor sería fluoruro, el cloro, cloruro, bromo, bromuro, el yodo, yoduro, el azufre, sulfuro, el hidrógeno, hidruro, el nitrógeno, nitruro y el fósforo, fosfuro. No es, no deben confundir con los nombres de los iones poliatómicos, que muchas veces tienden a confundirse y le cambian esos nombres. Ya vamos a ver más adelante ahora los iones poliatómicos y los nombres que tienen. Estos son los iones poliatómicos. Como podemos ver, están formados por más de un elemento y en diferentes proporciones. Pero son iones porque tienen aquí el número de oxidación. Recuerden que si hay un número de oxidación es un ion. Si no, es un compuesto químico porque los compuestos químicos son eléctricamente neutros. Si tenemos aquí el ion hidróxido, por aquí vamos a ver otro, el ion nitrito, por aquí vamos a ver el ion fosfito, el ion fosfato. Hay que tener cuidado de no confundirlo, ¿verdad? Hay que ver exactamente cuántos átomos de oxígeno tiene para que no haya confusión. Y los nombres, pues, hay que írselos aprendiendo o familiarizándose con ellos para que al momento de nombrar sea fácil que lo tengan ustedes a mano y puedan nombrar el compuesto químico con facilidad. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para nombrarlos. Primero acordémonos que la nomenclatura es el conjunto de reglas que se diseñan con la finalidad de asignar un nombre a los compuestos químicos inorgánicos de forma sistemática y ordenada. Es decir, hay reglas y estas reglas, si las seguimos, se nos va a hacer mucho más fácil nombrar los compuestos químicos. ¿Quién se encarga de que estas reglas existan? Pues la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés.
Y en general, para nombrar un compuesto a partir de su fórmula se debe fijar los elementos que forman el compuesto. Por lo tanto, vamos a ver aquí la regla general que dice que se nombra primero el ion que está segundo en la fórmula, que por lo general es un ion negativo o anión, un ion poliatómico negativo o el elemento más electronegativo. Y este pues va a tener la terminación uro ido, como vimos anteriormente en la tabla de los no metales. Y después se nombra el elemento que está primero, que por lo general es un ion positivo o catión, o un ion poliatómico positivo o el elemento con menor electronegatividad. Claro, separados por la palabra de. Vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos un compuesto químico. Sabemos que es un compuesto químico porque no hay ningún supraíndice aquí como número de oxidación que me indique que hay una carga. Por lo tanto, esto es neutro. Vamos a ver entonces qué iones forman dicho compuesto químico. Tenemos el ion magnesio y luego tenemos aquí el ion óxido. Por lo tanto, si seguimos las reglas, voy a nombrar el que está segundo, que se llama óxido. Y luego voy a nombrar el que está primero, ¿sí?, que se llama magnesio. Claro, separado por la palabra de. Entonces el nombre del compuesto será óxido de magnesio. Y vamos a ver otros ejemplos también aquí. Tenemos otro compuesto químico. Los iones que forman son el ion plata y el ion cloruro. Como dice la regla, primero nombramos el que está segundo, cuyo nombre es cloruro, seguido de la palabra de. Luego vamos a nombrar el que está primero en la fórmula, que es la plata. Por lo tanto, el nombre será cloruro de plata. Otro ejemplo. Tenemos aquí un ion monoatómico positivo y un ion poliatómico positivo. Esto es importante reconocerlo, por eso las tablas que están anteriormente, esas tablas deben tenerlas a mano al momento de nombrar compuestos químicos, que eso les va a ayudar un poco más para guiarse. Entonces, los iones que forman este compuesto son el ion sodio, que a pesar que aquí hay un 2, este 2 es para balancear la fórmula, que más adelante cuando aprendamos a formular compuestos, es decir, a poder escribir la fórmula, sabrán por qué algunos compuestos llevan un número como subíndice. En este momento, lo interesante es reconocer los iones que forman el compuesto. En este caso, el ion sodio, como les dije, y luego tenemos el ion sulfito. Siguiendo la regla, pues voy a nombrar primero el que está segundo y es el ion sulfito. Solo colocamos el nombre sulfito seguido de la palabra de y voy a nombrar después el que está primero. En este caso es el sodio, por lo tanto el nombre del compuesto es sulfito de sodio. Pasemos al último ejemplo. Aquí hay dos iones poliatómicos, ¿sí? Es importante reconocerlos. Entonces tenemos el ion amonio, que es NH4, es un ion positivo, si podemos verlo. Siempre, si ven las características que han tenido, es que el más positivo va primero, o el positivo va primero y el negativo va después. Luego el ion que sigue es el ion hidróxido, mira, es negativo, pero al momento de nombrar, entonces nombro primero el que está segundo, que es el ion hidróxido, seguido de la palabra de, y voy a nombrar ahora el ion que está primero, en este caso es el amonio. Y entonces el nombre del compuesto es hidróxido de amonio. De esta manera, pues, tenemos diferentes tipos de compuestos. Hay variedad con los ejemplos y no habrá duda de poder realizar ninguna actividad que tenga que ver con nomenclatura, porque ya están sabidos de cuál es la regla general en la nomenclatura. Recordémosla, nombrar el ion o elemento que está segundo, seguido de la palabra de y después el que está primero en la fórmula. Esto ha sido todo. Espero que
lo hayan comprendido de manera fácil y pues a poner en práctica todos estos conocimientos. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra clase más adelante.